Buenas noches. En esta ocasión volveremos a contarles una nueva historia de terror. Y se preguntarán por qué lo hacemos. Bueno, pues es porque nosotros queremos hacerles una vida más interesante. Esperemos que esta ocasión cause mayor impacto y mayor miedo en sus vidas. Esperamos que la disfruten. Bueno, pues, suerte. Marcos y Diana, aún fuera de sí, llegaron a la casa de Marcos. La lluvia había empezado y lentamente se estaba arreciando. Los truenos empezaban a retumbar en los cielos, mientras que en las casas se oía el temblar de los vidrios a causa del brutal estruendo de los rayos. Ni una sola persona en la calle. Todos buscaban refugio en sus hogares ante semejante tormenta. Corriendo, Marcos y Diana hicieron lo mismo al bajar del auto. Al llegar, Marcos preparó té para tomar, y así se sintiera mejor Diana. Empezaron a hablar de lo que había sucedido. Diana aún no podía creerlo. ¿Cómo era posible? ¿Quién habría sido capaz de hacer eso? Después Marcos le preguntó si se sentía mejor, y así continuaron platicando un buen rato. Ya estando Diana un poco más serena en la casa, le dijo a Marcos que tenía que platicarle algo, a lo cual Marcos contestó preguntándole de qué se trataba. Y Diana empezó a platicar la, según ella, alucinación que causó su desmayo y que fuese al hospital. Ella solo recordaba hasta que se cayó, según ella, desmayada. Pero después Marcos le preguntó que a qué se refería con decir que en 6 días Ana recibiría su merecido y todo lo que había susurrado cuando la encontró. Diana se sorprendió porque ella decía que había escuchado que alguien lo estaba diciendo mientras ella estaba inconsciente. Ella podía percibir cómo una chica estaba diciendo eso e insistía que ella no había dicho nada. Ya en ese tema, Marcos dijo que también tenía que contarle algo muy extraño que le había pasado la noche anterior. Diana se sentía asustada e intrigada después de lo que le había platicado Marcos, así que le propuso investigar los acontecimientos a la mañana siguiente. Marcos aceptó, pero de hecho lo hizo inseguro. Esa propuesta le daba un mal presentimiento. Sentía que algo malo estaba por suceder, pero aún así estaba intrigado. Acordaron pues empezar al día siguiente. Como ya eran las 11:30 de la noche, decidieron que sería bueno ir a dormir. Marcos, como buen anfitrión, se dio a la cama a Diana y él se dispuso a acomodarse en la sala. Se despidieron, pero algo había en la casa. De nuevo se empezaba a sentir el deceso de la temperatura. La tormenta se hacía notar con tantos vientos chocando la ventana y la puerta. De nuevo se escuchaba el crujir de la madera. De nuevo se escuchaba a los perros ladrar. Y parecía que la mascota de Marcos quería escaparse de su prisionera cadena. Algo lo tenía muy inquieto. Los truenos seguían retumbando en el cielo y los rayos haciendo estragos en la tierra. En algunas ocasiones se iba la luz por algunos segundos para regresar, ya fuera más fuerte o más débil. Ninguno de los dos podía dormir. Algo tenía inquieto el corazón de ambos, cuando de repente el reloj tocó su tenebrosa melodía, indicando que las 12 habían llegado. Esto, sin duda, trajo de nuevo a la mente de Marcos aquella imagen de ese rostro de mujer en el refrigerador. Sin pensarlo, casi como por instinto, Marcos encendió la luz de la sala y volteó su cabeza hacia el respaldo del sillón en el que dormía, más bien, en el que intentaba dormir. Diana, al ver el foco encendido, preguntó a Marcos si todo se encontraba bien. Marcos respondió en una afirmación y agregó que no podía dormir. Ella dijo lo mismo, y también decidió prender la luz, lo cual hizo de inmediato. Después de aproximadamente media hora se quedó dormido Marcos, pero Diana aún no podía dormir.
decidió pararse a tomar un vaso de agua. En esos momentos tenía la mente en blanco, nada le venía a ella. Así que se levantó, abrió la puerta por completo que daba hacia el corredor y avanzó hacia la cocina. Al llegar, tomó un vaso y abrió el refrigerador para tomar jugo. Se sirvió y guardó el vaso. Después regresó hacia la recámara y ella, un tanto somnolienta, no vio que alguien o algo la seguía en el corredor. Pero ¿cómo si no se podía percibir? Si solo viéramos el corredor, no habría nada, ya que la única forma en que se vería sería viendo en el espejo. Sí, viendo a través del espejo, como si quisiéramos ver un reflejo de algo que no existía en el corredor, pero que el espejo marcaba como que sí. En el espejo, algo la acechaba. Al entrar al cuarto, se le olvidó cerrar la puerta. Ya casi estando por acostarse, la puerta se cerró en un santiamén, con un gran sonido de choque, lo que causó que Diana despertara saliendo de su estado medio consciente. Volteó la cara y solo escuchó un desgarrador grito de ultratumba que se escuchaba como si proveniese de cerca de la puerta, aunque ahí no había nadie. El grito sonó tanto que despertó a Marcos. Al momento en que Marcos se despertó, su perro empezó a aullar. Aullido funesto era el que daba el pobre animal, que al igual que la noche anterior se empezó a extender, pero esta ocasión no se apagó por sí mismo, sino que dio un chillido de muerte y se cayó de repente. Ya solo se oían ladridos de algunas otras bestias, pero su perro ya no pronunciaba sonido alguno. Su corazón de Marcos se llenó de tristeza al mismo tiempo. Aún así, se levantó casi de un brinco y se dirigió hacia el cuarto, avanzando lo más rápido que podía. Al llegar, intentó abrir la puerta, pero ésta no cedía. «Diana, ¿estás ahí? ¡Ábreme!», le gritaba Marcos sin conseguir respuesta. Marcos por fin consiguió abrir la puerta. Para ver, únicamente vio una niebla densa que no permitía ver más allá de su propia nariz. Una niebla con un tono azulado que hacía que la temperatura del cuarto descendiera drásticamente. La piel de ambos se sentía el frío. Pero este no era cualquier frío, era un frío aterrador, un frío que solo el sentirlo te daban ganas de gritar. Los perros ladraban fuerte. Los rayos caían del cielo. Los vientos acechaban la casa y los truenos retumbaban en el suelo. Marcos percibió la sombra de alguien o algo tras la cortina de humo, lo cual en ese momento creyó que sería su amiga, así que trató de alcanzarla de la mano y jalarla, pero no la pudo mover, y sucedió lo contrario. Esta sombra entró en la niebla más y más, y lo arrastró hacia el interior de la densa nube espectral. Él, al jalonearse, se cayó, soltando la sombra, pero esta no lo soltó. Después de haberla soltado él, ella lo agarró del pie, se aferró a él y trató de jalar, y así lo hizo. Marcos intentó agarrarse de cualquier cosa, pero solo había piso. Pero Marcos se aferró a él hasta con sus uñas. Al dar un tirón, ese espectro, quedaron clavadas las uñas en el suelo junto a un rastro de sangre causado por la separación de estas con los dedos de Marcos. Y es lo único que quedó de él en esa casa. Al día siguiente los oficiales fueron a ver qué es lo que había pasado. Al no tener respuesta de nadie dentro, y al haber encontrado el perro de Marcos muerto, se asomaron por la ventana y alcanzaron a percibir un pequeño rastro de sangre. Su respuesta fue inmediata. Abrieron la puerta y vieron una brutal escena del crimen. En la recámara de Marcos había sangre por doquier.
pero solo eso, y en el piso encontraron 6 uñas de Marcos. Pero eso fue todo lo que se volvió a ver de él hasta ahora. A los 6 días de lo sucedido, una mujer llamada Ana Ayala Ruiz, que estaba en prisión debido a un homicidio en la calle de la antigua morada de Marcos, se volvió loca, a tal grado que los 4 días después de perder el juicio, tuvo muerte cerebral. Resulta que esa chica Ana había matado a la dueña que alguna vez fue la casa de Marcos. Antes de morir, la chica llamada Cristal juró que esa sería su casa para siempre, y pobre de quien osara quitársela, porque sería su fin. También dijo que en 6 años, 6 meses y 6 días pagaría la culpable. Se creía que Cristal practicaba ciencias oscuras, y esto fue lo que provocó que Ana decidiera asesinarla. Pero eso solo quedó como rumor. Marcos y Diana han sido vistos por las calles, Diana solo caminando y Marcos con un tenue paso y sus dedos escurriendo de sangre. Si algún día los ves, ofrece alguna oración por ellos, porque si no, podrías tener ese mismo fin.